Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a En el Radar de ADN 40. Nos acompaña de nueva cuenta Rogelio Rodríguez Garduño. Él es constitucionalista de la máxima casa de estudios de este país. Para mí es un verdadero honor recibirlo en este espacio. Como siempre, tratamos temas que están en la palestra y esta semana, por supuesto, continúa siendo la reforma al Poder Judicial. Bienvenido, maestro. Es un honor, Alejandra, para ti y estar contigo con tu auditorio. Pues hay muchas dudas por parte del auditorio. Aparentemente, pues se había hablado de que era necesario por la ineficiencia del Poder Judicial hacer ciertas reformas. Y por otro lado, pues se esgrime esta administración, la actual administración que va de salida, que es necesario también que haya transparencia, ¿no? Y también que haya fiscalización de los jueces, es decir, ¿quién fiscaliza el trabajo de los jueces? Hay una reforma que ha sido bastante polémica, incluso el Washington Post hizo hace 2 días, acaba de publicar un artículo importante de investigación donde hablan de los peligros que supone esta reforma al Poder Judicial mexicano. ¿Cuáles son los puntos más importantes, objeto de polémica de esta reforma? Bueno, pues en principio lo que se ha dicho, y yo creo que nos sobra ahora esclarecerlo, que cambia el modelo de llegada de las ministras y ministros de la Corte, pero de todas las juezas y jueces federales del país, e incluso de los jueces locales. Ahora los ministros de la Corte son resultado de una terna que propone el presidente desde 1928 con Álvaro Obregón y la reforma de 1994. El presidente propone, el Senado dispone, decían. Las juezas y jueces hoy llegan, los federales, a través de concursos de oposición por convocatorias que lanza el Consejo de la Judicatura Federal, que es el facultado para nombrarles, concursos de oposición de conocimientos generales y de resolución de un caso práctico. Y esas juezas y jueces resultan adscritas o adscritos de acuerdo con un resultado de un ejercicio de conocimientos técnicos. Yo quiero aclararle exactamente al auditorio qué significa un concurso de oposición, ¿no? Sí, que se abre una convocatoria, se abren 20 plazas, pueden concursar 100 personas y las 20 vencedoras con mejores resultados son quienes terminan ocupando las plazas, los 20 lugares. Como se hace en España o en el resto de Europa. Como se hace en muchas partes del mundo y para muchas plazas. Ahora, estas juezas y jueces, lo que tenemos ahora, se ha discutido desde 2008 por la propia Corte. Don Guillermo Ortiz Mayagoita, siendo presidente, en los libros blancos que yo recomendaría a su lectura, ahora que estamos hablando de esto, una crítica al Poder Judicial, del Poder Judicial, que no bastaba ese requisito, sino que necesitábamos pruebas de liderazgo, por ejemplo, porque son juezas y jueces de su juzgado, de su tribunal. Entonces, a veces los climas que privan en los tribunales son cuestionables, porque quizás sean técnicamente buenas y buenos para redactar una sentencia o analizar un expediente, pero no para dirigir. Control de confianza. En los temas psicométricos. Por supuesto que hubo una oposición, yo creo que estaría muy conveniente hoy tomarlo en cuenta, porque hoy no sabemos cuáles son los criterios de llegada exactamente. Eso es lo que seguiremos hablando. Bueno, esta es una cuestión. ¿En qué cambia el modelo? Cambia en que hoy serían electos popularmente, pero no a partir de que se inscriba, como los némesis parecen estarlo sugiriendo, que se inscriba cualquier abogada o abogado que cumpla con los requisitos. Por ejemplo, para la Corte, 10 años de antigüedad en el título profesional, probidad, preferentemente haberse desempeñado en cargos de impartición o procuración de justicia. Preferentemente. Como ya está. La Constitución no dice que preferentemente. Ya. Muchas ministras y ministros no han pasado por la carrera judicial ni han estado en cargos de la judicatura. Y tenemos, por ejemplo, muy recientemente a la respetable ministra Batres, antes de ella a la ministra Loreta Ortiz Alf, que no tenían formación de la carrera judicial. Y la Constitución lo permite. Pero bueno, este es el método que tenemos y se replica un poco para ministros y ministros. El que cambia radicalmente es el modelo de juezas y jueces federales, de juezas, magistradas, magistrados y magistradas. ¿Cómo es esto? Hoy, insisto, es por concurso, por este concurso que se estaba revisando, pero ahora será por elección también. Serán, en el caso de las ministras y ministros, me regreso un poco, 10 que proponga el presidente, 10 del Congreso, 5 de cada una de las cámaras y 10 de la Corte. Llama mi atención que una Corte en extinción, por cierto. Y luego, asimismo, para juezas y jueces, magistradas y magistrados, por cada plaza que tenga que ir a la urna. Es decir, para las 9 plazas que van a conformar o ser parte 9 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 10 personas propuestas por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Es decir, son 90 aspirantes por cada puesto en la Suprema Corte. Así lo sugiere la redacción de la propuesta, así está en términos muy claros. Ahora,
En tratándose de juezas y jueces y magistradas y magistrados, ahí se dice 2 propuestos por el presidente, el Ejecutivo, 2 por el Congreso, 1 de cada Cámara y 2 por la Corte. Y son más de 1,600 cargos. Más de 1,600 cargos a nivel federal. Entonces tendremos que por cada plaza tendremos a 6 posibles aspirantes, de los cuales la ciudadana y el ciudadano irán a la urna. Una de las cuestiones que no dice la reforma, me he esmerado en su lectura, en una lectura abierta para entenderla, es cuáles son los mecanismos. Me parece que ahí faltan comités de selección o comités que técnicamente puedan cribar. Tienen que ser convocatorias, no puede ser de otra manera. Si hablamos de transparencia, tienen que ser convocatorias donde se establezcan los perfiles y los requisitos. Y una vez que esto suceda... Y eso no lo contempla la reforma, es decir, no está diciendo hay una convocatoria donde hay unos requisitos, es decir, yo podría, por ejemplo, ser candidata. Sí, podría hacerlo, sí. Y no tengo nada de experiencia en términos judiciales. Que decía yo, oye, el diseño a nivel de la Corte no demanda la experiencia, sí a nivel de juezas y jueces, pero hay un cambio, porque hoy lo que se habla que las juezas y jueces tienen que legitimarse por la voluntad de quien se decante en la urna en favor de ellas y ellos, y por cierto, que serán de su adscripción en el distrito que contengan. Hoy en día tenemos nosotros 32 circuitos, 1 por cada entidad federativa, y tenemos los distritos judiciales. Hoy se adscriben en algún lugar, alguien que gana en la Ciudad de México se puede ir a Torreón, se puede ir a Tuxtla Gutiérrez, ya no será así. El que gane en la Ciudad de México, en el distrito que corresponda a la alcaldía de Coyoacán, ahí tendrá que ser juez. Tendría que ser juez de sus electores. De eso se ha criticado y habría que analizarlo porque el juez tendrá un compromiso, para bien o para mal. Vamos a verlo del lado positivo, tendrá un compromiso con sus vecinas y vecinos. Veámoslo del otro lado, tendrá un compromiso si alguien invirtió en su campaña o incluso se llegó a, digamos, a endurecer la campaña, habrá esos odios y amores, ¿no? Claro, entonces el juez ya no será. Hay una politización definitivamente, o sea, estamos hablando de que puede ser exactamente la elección de un alcalde o puede ser la elección de un gobernador, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente a todas luces parece ser lo mismo. Entonces hay una politización del Poder Judicial y eso tiene sus repercusiones, ¿no? Y tiene sus riesgos. Bueno, estamos ante un gran reto. Si los mecanismos de acceso a la propuesta son claros y se buscan establecer los perfiles, y esos perfiles son que garanticen que estarán inscritos quienes puedan aspirar a ser votadas y votados, creo que habremos dado un gran paso. Quienes puedan ejercer además, porque es que ser un juez no es cualquier cosa, es que no es... Por supuesto. Digo, coloquialmente y de manera rudimentaria, no es coser y cantar. No, pero creo que el modelo de jueces que tenemos hoy en día, porque insisto, no solo son los federales. La reforma habrá que leer, la invito a la lectura. La reforma establece regímenes transitorios para entidades federativas y Ciudad de México. Cualquiera justiciable que haya estado en un juzgado, o los abogados que nos habrán de ver, sabrán que es muy complicado hoy en día obtener la impartición de justicia. El artículo 17 de la Constitución se ha dicho que es uno de los artículos, digamos, programáticos, que es un anhelo, pero no se vive en la realidad. Tenemos procedimientos muy agotadores, tenemos funcionarios desgastados, tenemos jueces insensibles en la mayoría de los casos. Bueno, esta es una nueva oportunidad visto desde ese punto de vista, pero si no cambiamos la cultura, si no cambiamos a quienes llegarán ahí, no solo el punto de vista de cambiarle la silla y ahora alinearlos con una ideología política, sino, decías tú, las jueces y los jueces tienen la enorme responsabilidad de impartirle justicia a pues es un término que usaban los ingleses allá en los orígenes del constitucionalismo, de sus comunes. O sea, ellos le responderán quizás a su propia familia de manera indirecta. Claro. Porque están en su comunidad. Entonces, esto es una cuestión a cambiar. Yo te diría una cosa que a mí me ha preocupado. ¿De dónde van a salir las juezas y los jueces? Uh-huh. Hoy tendrían que salir de donde salen los actuales, de las universidades que forman abogadas y abogados. De carrera. Sí, y esta formación, desafortunadamente, es una formación muy formalista, buscando los cómo no. Cualquiera que haya topado, digamos, con un tribunal o a veces con un juzgado, creo que hay mucho esmero para el cómo no. Y la construcción del andamiaje jurídico es pro personas, buscando ser más amigable al justiciable, a las abogadas, abogados, peritos, etcétera, etcétera. Y ese será un gran riesgo. A mí me parece que es un reto enorme en este momento, más allá de que el Poder Judicial pierda ese balance como poder, que es otro de los temas, el control que tendría el Ejecutivo y el Legislativo al formar un poder a partir de la propuesta, yo diría que estamos ante un hito histórico. Bueno, decir por otro lado que en el mundo seríamos el segundo país después de Bolivia. Sí. Porque ¿En el mundo o en Latinoamérica nada más? En el mundo.
en el mundo. En Estados Unidos hay una forma híbrida a nivel de los estados, de 16 estados, donde de manera híbrida los jueces, las cortes locales, los justices locales, son electos de manera indirecta. Y en algunos países son elegidos de manera indirecta, pero no así en voto popular como nosotros lo estaremos haciendo. Ahora bien, es tan larga la reforma que tengo que decir que también desaparece el Consejo de la Judicatura Federal. Sí, quería entrar a eso, que era, tenía administración, disciplina y vigilancia, eran las tres acciones de este Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, una de las acciones lo va a hacer ahora el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser creado, pero muchos sugieren que este Tribunal de Disciplina Judicial, que va a estar conformado por 5 personas, que todavía no se sabe cómo las van a elegir, ni cuáles son los requisitos que tienen que tener. Igual. Este tribunal va a ser el encargado de entonces verificar que los jueces, ministros, ministras y ministros incluso de la Corte, pues hagan su trabajo de la manera que debe hacerse. Ahora, ¿cómo es la manera que debe hacerse? ¿No? Y ahí hay un problema, porque entonces tenemos que este tribunal podría convertirse en una manera de no nada más disciplinar, sino de control de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, habrá que decir cómo estamos. Actualmente el artículo 94 de la Constitución dice que el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte. El diseño que están proponiendo es incluyendo a la Corte en este tribunal. Actualmente el artículo 99 de la Constitución crea un régimen especial para el Tribunal Electoral, desaparece el régimen especial. O sea, este tribunal se encargaría de la vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial, incluyendo, como bien dices, la Corte y también los magistrados de las salas superiores regionales del Tribunal Electoral. Esto entraña que, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, y eso quiero dejarlo claro, ellos puedan tomar medidas disciplinarias, como se toman hoy por parte del Consejo, desde una amonestación privada, pública, hasta, digamos, una inhabilitación o una destitución para desempeñar el cargo. No así el error judicial. Por ejemplo, en México es un país donde el error judicial no tiene consecuencias. Se puede demandar el error administrativo porque está mal bachada una calle y se habría la suspensión de un vehículo, pero una sentencia a toda luz equívoca no da lugar a responsabilidad ni la dará. Entonces, lo que sí tendríamos son, digamos, posiblemente, insisto, amonestaciones públicas o privadas, suspensiones, también, inhabilitaciones, ¿no? Destituciones. Eso lo hace el Consejo, pero no lo hace respecto de la Corte. Y aquí podría hacerlo la Corte, aunque choca y la reforma procura armonizarlo, porque el actual modelo constitucional dice que tratándose de ministros y consejeros de la Judicatura, aunque incluya a jueces y a magistrados del tribunal, solo podrán ser, digamos, retirados sus encargos a través del juicio político. Entonces, este tribunal posiblemente podrá tomar medidas administrativas, pero no al grado de destituir, porque queda la salvaguarda del juicio político como única forma. De otra manera, otra manera sería terrible. Estaríamos jugando con los jueces como si fueran, digamos, muñequitos. Estaríamos quitándolos y poniéndolos. Crearía una inestabilidad para el país, para el Estado mexicano. Pero así como está la reforma planteada, ¿no es así? ¿No crearía una inestabilidad? ¿No hay riesgo de inestabilidad? No, porque queda a salvo el juicio político como última instancia y la declaratoria de procedencia para proceder penalmente por un lado. Declaratoria de procedencia sí lo aclara la reforma. Y el juicio político para destituir en grado definitivo a las ministras y ministros, juezas y bueno. Pero dicen que en última instancia, y luego está planteado en esta reforma que si un procedimiento se lleva más de 4 meses, tiene que ser revisado por este Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, si los procesos se llevan 4 meses y no resuelve el juez, pues probablemente se pueda llegar a juicio político muy rápido, ¿no? Con esta parte que está contemplando esta reforma. Hay 2 cuestiones. En una, tiene facultades, diríamos, dientes, el propio tribunal, para dictar medidas tales como suspensión, como una, digamos, destitución revisable por el juicio político. Uh-huh. Pero no tiene la facultad para hacerlo directamente. Tiene que de inmediato enviar a la Cámara de Diputados, pues que es bicameral el juicio político, enviar a la Cámara de Diputados para que se incue el juicio político. Sí lo dice la reforma, y sí da en alguna manera estabilidad a ministras y ministros. Sería de otra manera muy grave que se tuviera que manejar eso. Cosa que hoy no sucede con juezas y jueces federales, quiero aclararte. Creo que ahí hay un retroceso. Los juezas y jueces federales hoy se pueden destituir, porque más allá de que tienen una dualidad constitucional,
en juicio político, el Consejo los puede destituir. Y yo lo que he sostenido, que utilizando el criterio específico, el Consejo los nombra, el Consejo los destituye. En esta nueva situación, el tribunal no los va a poder destituir de manera definitiva, sino será a través del juicio político. Se torna un control político. A través de las cámaras, a través del Congreso. Nuevamente la politización del Poder Judicial del país, ¿no? Nuevamente, sí. Y hay un tema importante, porque no estamos en una situación o una coyuntura política donde hay un balance en cuanto al Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay una mayoría prácticamente absoluta, ¿no? Hay una mayoría calificada que puede modificar la Constitución. Hay un Poder Ejecutivo que es de un partido. Hay un Congreso que es completamente de un partido y tendríamos un poder judicial que podría entonces ser electo, y de ser electo por voluntad popular también sería del mismo partido. Entonces, los riesgos que hay de que haya, primero con esta reforma, que hay una politización del poder judicial, son altísimas en una coyuntura como la actual, porque si el legislativo hubiese un poco más de balance en el legislativo, hay contrapesos, porque no necesariamente, si se llega al juicio político, el Senado decide y probablemente en el Senado el partido de gobierno no tiene mayoría. Pero en este caso, en esta coyuntura, pues en cualquier momento llega a juicio político y todo el mundo va a votar a favor de que se destituya al juez, ¿no? Entonces hay un riesgo altísimo, porque si no me gusta la decisión del juez, yo lo llevo a través de cualquier mecanismo a juicio político y lo quito. Entonces ahí sí hay un riesgo enorme de inestabilidad. Claro. Y mira, la independencia judicial, que es un tema que tiene que ver con un saludable Estado de Derecho y que toca estos aspectos que usted ha señalado. Vamos al tema de la reforma, que es muy polémico. El tema, por ejemplo, de las percepciones. La cláusula que tenemos nosotros en el artículo 94 actualmente es una cláusula llamada Filadelfia, donde, por ejemplo, durante sus encargos, las ministras, ministros, magistrados y jueces no pueden sufrir un menoscabo en sus ingresos. Razón de ser, porque si no, cada año los tienes en la mira, porque les puedes bajar el salario, claro, porque creas una presión, etcétera, etcétera. ¿Por qué es una cláusula de Filadelfia? La constitución más sólida del mundo y la más antigua, es la de Estados Unidos, la de 1787. Es el modelo de todos los países del mundo. No hay país que no tenga ese tipo de modelo en algunas partes. México lo tiene, lo estaría cambiando, porque nadie podría ganar más que el presidente de la República. Entonces, esto se modifica el 94 para que el artículo 127 prevalezca. 127 dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Tiene una salvedad cuando son trabajos especializados, hasta un 50% y ciertas características en la ley reglamentaria lo establece. Eso por un lado. Luego, el tema de la duración del encargo se reduce de 15 a 12 años. Entonces, esto parece ser saludable para refrescar en alguna manera, claro, pero también alguien diría le resta, digamos, la estabilidad. Luego, en tratándose de juezas y jueces, hoy tenemos modelos 6 años irrectificables y no van a cesar en su encargo hasta que den motivo grave. En el nuevo modelo son 9 años reelegibles, entonces cada 9 años hay que pasar por la urna en caso de juezas y jueces. Que eso es un costo enorme en el INE. Entonces, paradójicamente, le rebajo el sueldo a los jueces y juezas, pero entonces gasto en elecciones de manera brutal. Hay que hacer esa cuenta, yo no la he hecho, pero hay que hacer esa cuenta porque dices, ¿cómo es que dices austeridad y bajas los sueldos de jueces y juezas, pero por otro lado le vas a invertir muchísimo dinero a un proceso electoral que es enorme, porque son más de 1,600 cargos, más obviamente Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, más otros cargos adicionales que hay. Entonces, esto nos lleva a pensar de por qué. El otro caso de 12 años, yo quiero pensar que son 15 años, no lo sé, porque terminan 2 sexenios y hay 3 años más de estabilidad, de todo va a continuar igual. Se alinean las cargas en ese interín y luego viene un sexenio adicional, podría ser, pero si yo lo llevo a 12 años son 2 sexenios. Es decir, no hay un periodo donde se puedan alinear las cargas y donde donde le pueda dar estabilidad al país hasta cierto punto cuando alguien más toma el poder, ¿no? Quiero pensar que eran 15 años por eso. No lo sé. En la reforma de 1994, que fue una gran reforma, yo creo que no habrá quien no la haya leído, la comprenda que fue la gran reforma, se estableció efectivamente en la exposición de motivos la necesidad de desvincular el origen, digamos, el pecado de origen. Uh-huh. Porque hoy el nombramiento es por el presidente, que tiene un partido político, un Senado que lo aprueba, o el presidente que lo aprobará.
pasados, digamos, aunque fuera el mismo partido, pasados 2 sexenios y el siguiente, se supone que cuando menos en la última recta, la ministra o ministro tendrá una plena, absolutamente independencia política. Claro. Aunque los jueces y las juezas, los ministros y ministras con los que he charlado y tengo con algunos extraordinaria amistad, dicen, y yo me quedo con esa situación, que un juez se legitima más que por la razón de su nombramiento en sus decisiones. Claro. Los jueces, esto es lo que tendríamos que tener en la mesa. ¿Qué decisiones han tomado para bien y tendríamos que aplaudirlas y defenderlo? ¿O qué decisiones han tomado y no son para bien? Un tema muy polémico que no podemos, digamos, eludir es el tema de las remuneraciones, donde la determinación fue nadie más que el presidente y no tocaba a ministras, ministros, juezas y jueces porque tenían la protección, insisto. Por esa reforma sí. Pero no. Ah. Pero sí, por ejemplo, a la estructura. Secretarias, secretarios, actuarios, digamos, oficiales judiciales o los ejecutivos o los funcionarios del Consejo de la Corte que ganaban por mucho más que el presidente. Y viene una, digamos, pues una decisión muy, muy polémica donde un ministro toma la decisión de suspenderla cuando la Constitución y la ley dice que no son de suspenderse. Claramente era juez y parte de la Corte. Claro. Entonces, esa situación... Sí, es una ley que me está afectando a mí, está afectando mi remuneración, sí. Pero sin embargo, la Constitución dice, este artículo contempla que este tipo de leyes no pueden suspenderse o no. Entonces, estoy tomando una decisión que va en contra de la Constitución, pero con este máximo o esta máxima de que el Poder Judicial es quien interpreta la Constitución, ¿no? Decía una ministra, no daré su nombre por respeto, decía, la Constitución es lo que dicen las ministras y ministros. No puede ser así. La Constitución es, digamos, el lineamiento político al que todas las mexicanas y mexicanos debemos ceñirnos, por supuesto que los funcionarios públicos. Y si la Constitución establece estos lineamientos, por ejemplo, los efectos del amparo, que ya no solo en la ley, en la nueva reforma, a nivel constitucional establece que no se dictará con efectos generales las resoluciones. O sea, todo parece que esta reforma es la película de los enfrentamientos que hubo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en este sexenio. Enfrentamientos que no debieron haber sucedido porque el Poder Judicial no debe tomar, y lo tomó en algunos momentos, un papel de activismo. El Poder Judicial tuvo claroscuros brillantísimos, el amparo marihuana, por supuesto, la jurisprudencia marihuana, de avanzada a nivel mundial, criticada favorablemente en foros como en Alemania, en Europa en general, en Asia. Yo escuché, digamos, elogios a estas decisiones mexicanas. Y por otro lado tenemos ciertas decisiones donde, por ejemplo, la anulación de ciertas leyes por no satisfacer la discusión parlamentaria, que son de avanzada, sí, pero que enfrentan necesariamente a los poderes, porque el Poder Judicial anulando la actividad del Poder Legislativo. No estoy diciendo, y creo que será materia de un foro más nutrido, incluso con antagonía, no estoy diciendo que esté bien o mal, lo que estoy diciendo que fue un cambio de diseño de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, donde terminó, y no podemos decir de otra manera, en un enfrentamiento. Claro. Que resulta... Pero probablemente también se llegó a este enfrentamiento porque se impulsó este enfrentamiento, probablemente también para impulsar esta reforma judicial, ¿no? Para exponer al Poder Judicial. O sea, yo no estoy diciendo que todas las decisiones sean buenas del Poder Judicial para nada. Igual en Estados Unidos vemos cómo está cuestionado también el Poder Judicial, pero hay votos y hay 9 miembros. Bueno, hay 11. Esto lo va a llevar a 9 que tienen que votar. O sea, tiene que haber 8 votos para que pueda proceder esto. Es decir, 8 personas tienen que estar de acuerdo para que esto ocurra. Y vemos que muchas de estas personas, o varias de estas personas, han sido propuestas por el presidente. Entonces ahí es cuando uno dice, pero si fueron propuestas por el presidente y fueron ya por el legislativo, fueron aprobadas también y están en el cargo, ¿cómo es que hay un enfrentamiento, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto que es cuestionable algunas de las decisiones, como en el caso del salario, pero pues yo sí veo esa reforma como peligrosa para la democracia en el país. No sé cómo lo veo usted. Sin duda que sí lo es. Hay un riesgo porque es una transformación. Sí. Y en una democracia como la mexicana que, digamos, se encuentra todavía en la formación, no podemos decir que tenemos una democracia sólida, pero estamos en formación, un cambio tan radical, es un cambio, digamos, hemos hablado de la transformación del Poder Judicial de la Federación, pero yo insisto, en las 32 entidades vamos a hacer lo mismo. Imagínese, el auditor, imagínate, vamos a tener elecciones de juez, del juez local. Hoy no conozco a mi diputado, a mi diputada, al senador. Claro. Hoy voy a tener que
y salí a votar por mi juez local y por mi juez federal o mi jueza Que ni federal, sé quiénes son. por mi muy bien. magistrado federal y mi magistrada de sala, ¿no? Claro que hay un riesgo porque tenemos digamos, la posibilidad de que se metan dineros en las elecciones, Claro. dineros porque no habrá un financiamiento ni público ni privado, pero no podemos pecar de ingenuos al no Sí. pensar que eso será un tema de dinero. Y los dineros, lamentablemente, los llamados factores reales de poder que decía Ferdinando Lasalle, nos pueden llevar a que tengamos las juezas y jueces que tengan los que más dinero puedan meter. Por supuesto que es un riesgo no solo a la democracia, sino a la Y estabilidad. yo pienso en quien más dinero podría meter en una elección de jueces podría ser el crimen organizado. No sé. Es un enorme riesgo. Claro, es un riesgo y la situación importante. que se encuentra el mundo globalizado y México en lo particular es un riesgo. Si consideramos que un riesgo es una posibilidad que si no siendo cierta, sí hay ciertos grados inminentes para que suceda. Luego así, yo quisiera solo aclarar una cosa Sí, brevemente. sí. En este sexenio que está todavía vigente, hubo otra reforma al Poder Judicial en 2021. Históricamente, la reforma del Poder Judicial, todas las que yo recuerdo, por favor que él me corrija, aunque la Corte no tiene facultad de mandar iniciativa, siempre las hizo la Corte. La de 94, esta es de 2007, la de 2021, la de 2011. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían a través del Ejecutivo, ¿no? ¿Quién sabe más del Judicial? El Poder Judicial, Claro, esa era la máxima. por supuesto. Esa es la primera reforma que no sale estrictamente hablando o en términos formales del Poder Judicial, quizá de algunos miembros que fueron del Poder Judicial. Y estamos ante un hito porque es algo diferente, ¿no? Es algo diferente y no sabemos qué repercusiones pueda tener el hecho de que, pues bueno, que no haya división de poderes en una coyuntura actual donde el Congreso es de un partido y del mismo partido del Ejecutivo. Pero bueno, doctor Rogelio Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Ya casi entramos al noticiero, aquí atrás en ADN 40, por eso corremos. Si no me quisiera quedar con ustedes, nos quisiéramos quedar. Siempre es un gusto platicar con usted, doctor. Es un gusto para mí y que el auditorio haya tenido la oportunidad de tomar algunas posturas, algunas ideas. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el radar de ADN 40.